Las dos condiciones, buenos días nuevamente jóvenes, las dos condiciones para que haya equilibrio estático en un cuerpo es que la sumatoria de fuerzas sea cero, es decir, que haya equilibrio traslacional, que no haya movimiento en el cuerpo, y además que la sumatoria de torques o momentos sea igual a cero, que no haya rotación del cuerpo, ¿ya? Para la primera condición de equilibrio, que es el equilibrio traslacional, en el cual un cuerpo no se mueve o si se estaba moviendo inicialmente con velocidad constante, que siga moviéndose con esa velocidad constante. Entonces, para determinar ese equilibrio traslacional, se tiene que sumar todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. En ese sentido, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se las considera como un sistema de fuerzas, un grupo de fuerzas o un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo y al sumarlas todas esas fuerzas se halla una fuerza resultante. Si esa fuerza resultante que equivale a la acción de todas las fuerzas en su conjunto, si esa fuerza resultante fuera igual a cero, el cuerpo va a tener equilibrio traslacional, es decir, no va a cambiar su movimiento de velocidad constante, si es que se estaba moviendo a velocidad constante, o no va a moverse para nada si es que estaba en reposo originalmente. ¿Ya? Ahí tenemos un cuerpo y se puede decir que el sistema de fuerzas es colineal si es que la dirección sobre la cual se aplican las fuerzas es la misma. Miren, ahí está la fuerza esta de color rojo aplicada en esta dirección, esta fuerza de azul aplicada en la misma dirección. ¿Es correcto o no, jóvenes? ¿Están en la misma dirección las dos fuerzas, sí o no? A ver, jóvenes, ¿se están aplicando las dos fuerzas sobre la misma dirección, en la misma dirección? ¿Sí o no? No, Sí, se está aplicando uno de cada lado. A ver, ¿y por qué diríamos que no están en la misma dirección? ¿Son opuestas? Son son opuestos opuestas. ¿Qué porque más? apuntan al otro. ¿Y qué Son significa opuestas. eso? ¿Qué significa que son opuestas? Es neutra, ¿no? Tiene diferente sentido. Ya, la dirección es la misma. La dirección es la línea sobre la cual se aplica. Es decir, es la calle por la cual caminan. El sentido nos dice la flechita hacia dónde van. Las dos fuerzas estas tienen la misma dirección, pero tienen diferentes sentidos. Tienen sentidos opuestos. ¿Ya? La dirección es el camino o la línea por la cual van. El sentido es hacia dónde apuntan. ¿Listo? Ahora, estas se llaman colineales porque las fuerzas se aplican sobre una misma dirección y pasan por un mismo punto de aplicación. Imaginemos que en los cuerpos, al final de cuentas, el punto de aplicación es su centro de gravedad o su centro. ¿Ya? Entonces, cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, es como si aplicáramos la fuerza sobre su centro de gravedad, un puntito que está ahí al medio. Y así, de esa manera, lo vamos a considerar al cuerpo como si fuera una partícula. ¿Recuerdan las idealizaciones que veíamos en las clases anteriores? Al cuerpo para nuestro estudio no necesitamos dibujarlo perfecto, un auto con muchas curvas, líneas, ángulos. No, lo podemos representar como un puntito y considerar que en el centro está su centro de gravedad. Ahí está una partícula que representa al cuerpo. ¿Ya? Entonces, si las fuerzas se aplican en la misma dirección y esa dirección pasa por el centro del cuerpo, el eje de gravedad o un punto, el mismo punto, se dice que son fuerzas colineales. Ahora, si una apunta en un sentido y otra en otro sentido, son fuerzas colineales, pero opuestas. ¿Ya? Entonces, colineal significa que están sobre el mismo eje, ¿ya? O sobre la misma dirección. Después tenemos, después tenemos sistemas de fuerzas paralelas. Las fuerzas paralelas tienen la misma dirección, es decir, tienen el mismo ángulo de inclinación,
solo que no están pasando por el mismo punto. Miren, esta es una fuerza paralela a estas, porque no pasa por el mismo puntito, por el mismo centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, esta roja y esta azul son fuerzas colineales. Esta de acá es fuerza paralela. No se aplica sobre el mismo punto. Tiene la misma dirección, pero no pasa por el mismo puntito. ¿Listo? ¿Está entendida la diferencia entre fuerzas colineales y fuerzas paralelas, jóvenes? Para el caso de los momentos, las fuerzas paralelas que no se aplican sobre el mismo punto van a tener distintos radios o brazos, ¿no es cierto? Entonces van a tener distintos momentos, aunque sean del mismo tamaño las fuerzas y tengan la misma dirección, pero no están aplicadas sobre el mismo punto si son paralelas, entonces va a ir variando el radio de aplicación y eso puede provocar movimientos rotacionales o giros, ¿ya? Después se tienen sistemas de fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes son aquellas en las que todas las fuerzas se aplican sobre un mismo punto. Entonces podemos prolongar y vamos a ver que choca en este puntito, aproximadamente en este punto, en este punto. ¿Ya? Las fuerzas concurrentes son aquellas que al proyectar o al prolongar sus líneas, eh, se vería como si pasaran por el mismo punto. A ver, estas están en esta misma dirección. Esta, miren, la voy a prolongar sobre esa misma dirección. Entonces ahí tenemos fuerzas concurrentes aplicadas sobre este mismo punto. ¿Ya? Las fuerzas concurrentes son aquellas que al prolongar la dirección sobre la cual se aplican y se ve que chocan en un mismo punto, son fuerzas concurrentes que concurren en el mismo punto. ¿Listo? Saquen una captura hasta ahí, ahorita vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, ya hemos visto algunos tipos de fuerzas según la dirección que tienen y según el punto de aplicación. Podemos tener fuerzas colineales, fuerzas paralelas o fuerzas concurrentes en un punto, es decir, que al prolongar su dirección pasan por el mismo punto de aplicación. ¿Ya? Ahora vamos a ver primero los sistemas de fuerzas colineales. Son aquellos sistemas en los que las fuerzas actúan sobre la misma dirección. En ese caso, la sumatoria de las fuerzas es la suma o resta de los módulos de las fuerzas. ¿Por qué? Porque al final el resultado va a tener la misma dirección. ¿Ya? Cuando tenemos varias fuerzas que están en la misma dirección, no importa si unas están en un sentido y otras en otro sentido, en ese caso, la fuerza resultante va a consistir simplemente en sumar los módulos o las cantidades de las fuerzas. ¿Listo? La sumatoria de las fuerzas va a ser un vector donde para obtener el tamaño solo necesitamos sumar los módulos o tamaños de las fuerzas que están actuando en ese sistema. La dirección de la fuerza resultante va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, en este caso no necesitamos estar sumando todas las fuerzas primero sobre el eje X, luego sobre el eje Y. Directamente sacamos la fuerza resultante. Si las dos, tres o cuatro fuerzas de ese sistema son colineales, entonces lo único que tenemos que hacer es sumar los módulos y la dirección de la fuerza resultante. La dirección o ángulo de inclinación va a ser la misma que de las fuerzas que componen al sistema de fuerzas colineales. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, esta escala y tenemos este cuerpo. ¿Ya? Tenemos ese cuerpo y esta fuerza F1 que está siendo aplicada en esta dirección, en una dirección paralela al eje X. ¿Listo? Paralela al eje X. Miren, podemos ver que la fuerza 1 mide 3 unidades o 3 newtons. Las fuerzas generalmente se miden en newtons, que son kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Kilogramo metro entre segundo al cuadrado. Eso es un newton. ¿Ya?
Después tenemos la fuerza 2 que también es paralela, tiene la misma dirección. Esa mide 7 newtons. Las dos tienen la misma dirección. Son paralelas, pero al final de cuentas están jalando el cuerpo hacia un mismo lado y se puede considerar que están aplicados sobre la misma partícula. ¿Ya? Ahora, estas fuerzas colineales en el mismo sentido, para sacar la fuerza resultante, si decimos que están en la misma dirección las dos y tienen el mismo ángulo de inclinación, aquí es cero el ángulo de inclinación, cero el ángulo de inclinación. ¿Por qué es cero? Porque el ángulo entre el eje X positivo y la fuerza es cero. Pero, ingeniero, aquí la fuerza F2 está arriba, debería haber un ángulo. No. Para medir un ángulo, siempre vamos a prolongar la dirección de la fuerza. Siempre lo vamos a prolongar. Y medimos. Perdón, vamos a trazar una paralela al eje X y desde aquí medimos hacia hacia la fuerza. No hay ningún ángulo, está sobre el mismo eje. Ahora aquí trazamos una paralela al eje X y medimos. Está sobre esa paralela del eje X, entonces no hay ángulo. Estas dos fuerzas son paralelas al eje X. Estas dos fuerzas tienen una dirección representada por un ángulo de inclinación de 0 grados. ¿Ya? Entonces las dos tienen la misma dirección. La fuerza resultante también va a tener la misma dirección, va a ir apuntando en este sentido hacia la derecha. Y para hallar el módulo de la fuerza resultante, lo único que hay que hacer es sumar los módulos de estas dos. ¿Quién me dice cuál será el tamaño de la fuerza resultante y su dirección, jóvenes? ¿Quién se anima? ¿Cuál será el 10, tamaño? 10. 10, dice Verónica. ¿Alguien dice algo más? ¿De Jesús? 10, Sí, igual. 10, 10, yo el Sí, igual. igual. Ya, está bien. A ver, lo verifiquemos. ¿Listo? Oh, perdón. Entonces, la fuerza resultante va a consistir en sumar. ¿Cómo sumamos vectores? ¿Recuerdan cómo se sumaban? Vamos a sumarlo ahorita. Voy a dibujar un vector azul y de este grosor. Entonces, miren, aquí estoy dibujando esta fuerza F1 y luego voy a dibujar la fuerza F2. Ahí está. ¿Cómo se suman los vectores gráficamente? Los agarramos. Aquí está la fuerza F1 y la otra fuerza a continuación. Donde termina la primera fuerza de la suma, ahí ponemos la fuerza que está continuando y ahí está la fuerza F2. Entonces, de tal manera que la fuerza F1, la azulita, más la fuerza F2, que empieza justo donde termina la otra, nos va a dar la fuerza verde, que es la fuerza resultante. Ya, eso gráficamente, para unas fuerzas colineales se hace de esa manera. ¿Ya? Pero analíticamente nosotros escribimos la sumatoria de fuerzas. Escribir. No voy a escribir este símbolo que es como una M mayúscula, pero parada sobre su costado. ¿Ya? La sumatoria de fuerzas va a ser igual, o fuerza resultante, va a ser igual a los módulos. La fuerza 1, a ver, módulo, de la fuerza 1, más módulo de la fuerza 2. Módulo. Entonces, ¿qué son los módulos? Son los tamaños. La fuerza 1 mide 3. 3 más 7 igual a 10. Entonces, decimos que nuestra fuerza resultante mide 10 unidades. 10 newtons. Newtons con mayúscula. ¿Ya? Lo único que me faltaría hacer es dibujarle ahí arribita la flecha. Eso es vector muy grande. Esto es el vector fuerza resultante, esto es el vector fuerza resultante. El módulo de una fuerza, es decir, solo el tamaño de un vector, lo ponemos entre valor absoluto. Solo el tamaño de un vector lo ponemos en valor absoluto. Esta fuerza resultante mide 10 newtons, pero escribámoslo bien.
y con un ángulo de 0 grados. Entonces diríamos nosotros, esta fuerza mide 10 newtons y tiene una dirección de 0 grados, dirección y sentido de 0 grados respecto al eje X. ¿Está entendido, jóvenes? Esto es analíticamente. Y esto es gráficamente cómo sumamos dos fuerzas colineales. Colineales o paralelas. Tienen la misma dirección y las hemos sumado. Para este ejemplo específico tenían el mismo sentido también las fuerzas. ¿Ya, jóvenes? Terminen de copiar, por favor. Voy a poner pausa un ratito. Si tienen Ok. alguna duda, me dicen. A ver, No se puede. Podría volver a compartirlo porque sale cuadro negro y no se puede ver bien. ¿alguien estará compartiendo? Ya, a ver. Volvamos. Y voy a volver. Uy, se perdieron los dibujitos que hice. Ya. Acá entonces les decía, no se vio lo que escribí, nada, jóvenes. No, y que tapaba. Ay, Estaba tapado. Ya, qué raro. Bueno, entonces les decía, para hallar la fuerza resultante, lo que vamos a hacer es hallar el módulo de la fuerza 1 más el módulo de la fuerza 2. ¿Listo? Ahí lo que tenemos son, la fuerza resultante es un vector. Estas barras son valor absoluto, eso nos dice, solo vamos a escribir ahí el tamaño de esta fuerza, su módulo. Entonces estamos hablando del módulo de estas dos fuerzas. ¿Ya? Entonces aquí abajito voy a escribir la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser igual a el módulo de la fuerza 1 vale 3 newtons. El módulo vale 3 newtons. Más la otra fuerza, la fuerza 2 vale 7 newtons. ¿Listo? Entonces, la fuerza resultante tiene este tamaño, su módulo. El módulo de la fuerza resultante tiene ese tamaño. Entonces, le pondremos también así entre... Vamos a poner así también. El módulo de la fuerza resultante lo hallamos al sumar los módulos de las otras fuerzas. ¿Ya? Acá, de la misma manera. El módulo de la fuerza resultante lo hallamos de esa manera. ¿Listo? Solo el módulo. Y ahora, para escribir cuál es la fuerza resultante, fuerza resultante, vamos a escribirla. 3 más 7 va a tener un valor de 10 newtons, pero con el ángulo de inclinación de estas dos. Estas dos fuerzas tienen un ángulo de inclinación de 0 grados. 0 grados. ¿Ya? Y le vamos a poner la flechita de fuerza. ¿Eso cómo lo sabemos? Porque aquí, miren, la fuerza 1 la fuerza 1 tiene, la fuerza 1 es igual a 3 newtons y un ángulo de inclinación de 0 grados. La fuerza 2 mide 7 newtons, 7 newtons y un ángulo de inclinación de 0 grados. 7 newtons, 0 grados. ¿Listo? Entonces la fuerza resultante es igual a 10 newtons y un ángulo de inclinación de 0 grados. Pero ingeniero, ¿cómo sabe que el ángulo de inclinación es de 0 grados? Porque el ángulo de inclinación desde una paralela del eje X, donde pasa la fuerza hasta la fuerza, es 0 grados. Una paralela del eje X que pase por donde está pasando la fuerza 2 hasta la fuerza 2 es de 0 grados. Cuando tenemos fuerzas colineales y las sumamos, el módulo de la fuerza resultante es simplemente sumar los módulos
dependiendo. Si son del mismo sentido, van a tener el mismo signo. Si son de sentido contrario, vamos a restar las fuerzas que apunten hacia la izquierda. ¿Ya? Y ahora, como tienen el mismo ángulo de inclinación, la resultante va a tener el mismo ángulo de inclinación. ¿Está entendido eso, jóvenes? Ahora, gráficamente podemos sumarlas. Hace un momento se los hice, lo voy a volver a dibujar. Esta es la fuerza 1, ¿está? Y la fuerza 2 está acá. ¿Cómo sumamos las fuerzas? Las fuerzas las dibujamos. Ahí está la fuerza F1. Y a continuación ponemos F2 desde donde termina la fuerza F1. Ahí comienza la fuerza F2 y viene hasta acá. Por el tema de la flechita me pasé un poco, por eso la pongo ahí, ¿no? Desde 3 hasta 10. Entonces la fuerza resultante se obtiene así. Ponemos una fuerza y luego la que sumamos, si tiene el mismo sentido, la ponemos desde donde termina la primera y donde termina la última fuerza, ahí está la fuerza resultante. Entonces hemos resuelto analíticamente y gráficamente la sumatoria de las fuerzas. La pregunta es para ustedes jóvenes. En este caso, ¿hay equilibrio traslacional o no? ¿El cuerpo se va a mover, se va a trasladar, sí o no? Se traslada, Inge, ¿Por qué? Sí, ¿Por qué se va a trasladar? porque ambas fuerzas van hacia el mismo sentido. Porque ambas avanzan en el mismo sentido y hay o existe una fuerza resultante. ¿Ya? Existe una fuerza resultante. ¿Listo? Terminen de copiar y ahorita avanzamos. Ya voy a poner pausa. Entonces, de esa manera se suman las fuerzas colineales. Un ejemplo. Anótense este ejemplo, vayan copiando. Tienen que hallar la fuerza resultante de las fuerzas ejercidas sobre una carreta o carretón jalada por un caballo y una mula que están jalando en el mismo sentido y con las siguientes fuerzas. La fuerza de arrastre del caballo es de 20 newtons y la fuerza de la mula es de 15 newtons. ¿Ya? Hay que hallar el valor de la fuerza resultante. Ahí está el carretón, ahí están el caballo y la mula, y ambos están jalando, están amarrados y están jalando. De tal manera que ellos van a ejercer fuerzas paralelas al eje X. Entonces, lo que queremos saber es el valor de la fuerza resultante sobre el eje X. Ya, vayan copiando y dibujando, jóvenes. Ya, tenemos este ejercicio. El caballo jala con una fuerza de 20 newtons, la mula con una fuerza de 15 newtons. No importa que la cuerda sea más corta del caballo y más larga la de la mula. Ellos tienen fuerzas distintas para jalar el carretón. Entonces, vamos representando. Eh, las dos fuerzas son colineales sobre el eje X, ¿no es cierto? Entonces podemos representar nuestro sistema idealizándolo como un cuerpo sólido rígido o como una partícula. Entonces ahí tenemos la fuerza del caballo con un valor de 20 newtons. Luego tenemos la fuerza de la mula con un valor de 15 newtons. Para hallar la fuerza resultante, ya saben, colocamos una de las fuerzas, la fuerza del caballo hasta 20, y a partir de ahí le sumamos la fuerza de la mula, 15 newtons más, y la fuerza resultante va a valer 35 newtons. ¿Ya? Analíticamente, lo resolvemos el ejercicio realizando la sumatoria de fuerzas. Esta fuerza resultante es el valor del vector resultante de este sistema. Es un sistema de fuerzas colineales y en el mismo sentido. Entonces, esto es una fuerza, ¿ya? Eh, el resultado va a ser la sumatoria de fuerzas. Desde I
igual a 1 hasta I igual a N. Generalmente se escribe eso en estas sumatorias. Dice desde I igual a 1 hasta N. ¿Qué significa? Vamos a sumar todas las fuerzas F sub I, desde I que vale 1 hasta I que vale N. Por ejemplo, si fuera fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, fuerza 5. Entonces sumamos la primera, la fuerza 1, más la fuerza 2, más la fuerza 3 y así sucesivamente. No siempre vamos a tenerla tan fácil como para decir fuerza del caballo más la fuerza de la mula. Entonces vamos a tener que ponerles nombres y como estamos en una materia de ciencias exactas, vamos a tener que colocarle fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Es lo más fácil para resolver los problemas. ¿Listo? Como se trata de un sistema de fuerzas colineales, entonces el resultado va a ser simplemente sumar sus módulos. 20 del módulo de la fuerza del caballo más 15 newtons del módulo de la fuerza de la mula. 20 más 15, 35 newtons. Lo único que falta es escribir, el ángulo de inclinación. ¿Ya? Entonces, para que esté correcto el ejercicio, podemos escribir nosotros acá que la fuerza del caballo es igual a 20 newtons sobre el eje X. La fuerza de la mula es igual a 15 newtons sobre el eje X o con un ángulo de inclinación de 0 grados. Por lo tanto, aquí vamos a tener que la fuerza resultante va a ser igual a 35 newtons y con un ángulo de 0 grados. ¿Listo? Ahí estaría el resultado Dice completo. ¿Sí? una pregunta. ¿Qué pasaría si no fuese con 0 grado? Si no Porque fuese siempre va a con... haber Ya, perfecto. siempre va a haber con otro número o no. Sí, O puede ser. siempre va a ser con 0. Si fueran colineales, miren, si el sistema fuera ahí y acá, ¿ya? Y las dos tienen el mismo ángulo de inclinación. Imaginen eh, que fuera de 35 grados, ¿ya? Y que acá también, miren, si proyecto, si proyecto acá, mido esta fuerza con la paralela sobre el eje X, igual 35 grados, ¿ya? Imaginen que son las dos mismas fuerzas, una de 20 y la otra de 15, tienen la misma dirección, pero el sentido contrario sería 20 menos 15, la resultante va a ser de 5, pero también con 35 grados. Ahorita hemos hecho el ejemplo del carretón jalado por el caballo y la mula con fuerzas colineales en el mismo sentido. Ahorita yo les he mostrado un ejemplo de fuerzas colineales. Lo importante es que tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. Ahí hemos restado una de 20 menos la de 15, va a dar como resultado 5 newtons, pero va a mantenerse el mismo ángulo. Esa era más o menos la pregunta que hacía. Sí, dice. Ya, perfecto. Entonces terminen de copiar. Ahorita voy a borrar los dibujos y enseguida continuamos con los ejemplos. ¿Ya?